Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal me escucha? ¿Me puede confirmar qué tal me escuchan? Sí, se Ahora me escucha, escuchan. profesor. Sí, se lo escucha. Ya, correcto, correcto. Entonces, Claro y fuerte, profesor. un ratito. Gracias, muy amable. Gracias. Lo que pasa es que estaba fallando a última hora los medios. Bueno, nosotros en esta clase estamos recuperando una clase que se perdió el 27 de julio, ¿no? El 27 de julio. Entonces, esa semana, el 27 de julio, fue la semana 9, ¿no? Y por ahí hicimos una clase el día martes y faltó pues esta clase el día jueves que lo declararon feriado y ahora nos han dicho que podamos recuperar aquí algo que se pueda de esa semana, de ese tema, ¿no? Entonces voy a compartir aquí unos materiales que tenemos aquí para ustedes, ¿no? Un poquito de paciencia ahí, porque lo que pasa que este Teams es bastante pesado, ¿no? Y entonces por ahí trae sus inconvenientes, ¿no? Pero con paciencia lo vamos logrando. Vamos a ver, mire,
En la semana 9, como podemos ver ahí en mi pantalla, estoy compartiendo mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí, estoy compartiéndola. Confirmo. Claro. Ajá, gracias, muy amable. Bien, Sí se miren, por puede ejemplo, observar. tenemos ahí la semana 9 que tocaba este tema del resumen y la síntesis, ¿no? Y además dice el uso de fichas. Bueno, referente al uso de fichas, yo le quiero decir lo siguiente, ¿no? Antes, pues, que no existía esta modernidad, justamente se utilizaban las fichas físicas, ¿no? Las fichas físicas, que era, digamos, así como este papel, ¿no? Como este papel, así una media hoja, ¿no? Uno hacía sus papeles así y tenía ahí, pues, bastantes ahí, y en cada hojita tomaba el resumen, ¿no? El resumen, por ejemplo, de los datos de un autor, ¿no? De un autor y copiaba una parte, digamos, del tema que, del tema que tenía que resumir previa lectura, por cierto, ¿no? Bueno, un tanto de eso que pasaba antes a esta parte ha cambiado, pues. Ahora el resumen es electrónico, ¿no? Y este resumen electrónico, ¿cómo se concreta, no? Se concreta, digamos, en que uno comienza a buscar información, ¿no? Comienza a buscar información y comienza a archivarlo, ¿no? Abre una carpeta sobre un tema y comienza ahí a archivar uno, dos, tres, cuatro, cinco y muchos artículos, ¿no? Y luego ya comienza a revisarlos uno a uno, ¿no? Eso es lo que es modernamente, ¿no? Y entonces en esta semana del resumen, tenemos ahí los temas, por ejemplo, cómo hacer una síntesis, ¿no? O un resumen. En este caso, por ejemplo, eh, hay que indicar que el resumen, como ya se dijo en su momento, es diferente a la síntesis, ¿no? Sin embargo, en la práctica contable, cotidiana, lo confundimos, ¿no? Como ese tema, digamos, que estuvimos viendo ayer del concepto y la definición, ¿no? Ese tema para el campo contable, concepto, definición finalmente es igual, ¿no? Pero para el campo de los literatos, de la lingüística, obviamente tiene sus diferencias, ¿no? Lo mismo pasa con esto, el resumen y la síntesis, ¿no? Para el campo de, de la lingüística, más que nada, ahí un resumen es diferente a una síntesis, ¿no? El asunto es que finalmente estas herramientas, como se llamen, lo utilizamos, ¿no? Lo utilizamos permanentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar y voy a compartir aquí en este momento el material que tenemos por acá. No sé si ya estoy compartiendo ahí un archivo en Prezi. ¿Me Sí, sí se puede confirman? visualizar. Ya, correcto. Por ejemplo, aquí tenemos el amigo Concepción. Concepción dice cómo realizar un resumen, ¿cierto? Correcto. Y entonces por aquí nos va a ir llevando a entender, a entender alguna parte, ¿no? Y de lo cual iremos comentando, ¿no? Por ejemplo, dice, un resumen escrito es un texto, pero antes, digamos, quiere decir, si habla de un resumen escrito, quiere decir que también hay resumen oral, ¿no? Pues claro, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, si uno ve una película, ¿no? O ve un video, ¿no? Se le puede pedir al alumno que resuma ese video, esa película, ¿no? Algo que ha visto, ¿no? O, o le decimos, anda, ve a tal lugar, tal evento, y luego me resumen de qué se trata, ¿no? También puede ser de tipo oral, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del resumen escrito, ¿no? Dice que es un texto que transmite la información de otro de manera abreviada, ¿no? Bueno, clarito el concepto, ¿no? Resumen escrito es un texto que transmite, ¿no? Que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Y ese otro texto, ¿cuál puede ser?
Puede ser, digamos, una hoja, ¿no? Puede ser un documento de 20 hojas, puede ser un documento como es una tesis, por ejemplo, de ciento y pico de hojas, ¿no? Puede ser un libro, en algunos casos de miles de páginas, ¿no? Como hay libros, ¿no? Y como podemos ver en la parte inferior, digamos, en la gráfica, digamos ahí, hay libros así de gorditos, ¿no? Entonces, depende, digamos, de qué se trate, pues, el resumen, ¿no? El resumen puede, puede hacerse en una línea, en varias líneas o en varias hojas también, ¿no? Y entonces va a cambiar la figura. Luego agrega, digamos, es una técnica de estudio, ¿no? De estudio y por ende aprendizaje, ¿no? Que exige una lectura atenta y comprensiva, ¿no? Ojo ahí con lo que dice, que exige una lectura, o sea que primero tiene que leer, pues, ¿no? Tiene que leer todo el artículo, todo el libro, si fuera el caso, todo el capítulo o todo el tema, poder hacer tu resumen. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nos presentan un escrito, desde ya, desde el primer momento no podemos ir resumiendo, ¿no? Ese es el consejo que se da, ¿no? Sino que primero leerlo, ¿no? Primero leerlo y después, digamos, ya hacer el resumen correspondiente, ¿no? Y esto nos pasa a varios, miren, hasta a muchos docentes, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días han habido algunas observaciones de lo que vienen haciendo tesis, ¿no? Y algunos docentes, alguna profesora, profesores han venido haciendo lo siguiente, ¿no? Veían el título de la investigación y comenzaban ahí a calificar el título si estaba bien o estaba mal, ¿no? Leían una hojita y igualmente, ¿no? Y el asunto no es así, no es así. De acuerdo a las recomendaciones que nos dan los expertos, es que nosotros tenemos que leer primero, ¿no? Tenemos que leer primero para hacer el resumen. Tenemos que leer primero para calificar, digamos, o para decir que está bien o mal el resumen que ha hecho un alumno, para decir que está bien o mal hecho un determinado trabajo, ¿no? Hay que leer. Por eso es una técnica de estudio fundamental que exige la lectura, ¿no? La lectura. No dice de todo aquí, pero obviamente de todo el tema, ¿no? Y de forma atenta y comprensiva, ¿no? O sea, no es cualquier lectura, ¿no? No es de paporreta ahí, a, a la ganancia o a lo que quiera uno avanzar, sino que, digamos, debe estar ahí con los cinco sentidos en lo que está leyendo, ¿no? Para ir, digamos, comprendiendo el tema, ¿no? Porque de ese tema que está leyendo va a tener que sacar los puntos principales y luego terminar, digamos, en un escrito que en este caso se le llama el resumen, ¿no? Y dice que aplica, digamos, para identificar la información más importante incluida en el libro, si fuera el caso, en el artículo que hay que estudiar o en el tema, digamos, ahí que, por ejemplo, en el caso de los profesores, tenemos temas cotidianos, ¿no? No es costumbre, digamos, mandarlo a leer, pues, todo un libro, ¿no? A este nivel, digamos, que ustedes andan, ¿no? Ya cuando Por ejemplo, cuando hay examen para los contadores, porque los contadores, o sea, teniendo tu título no termina todo, más bien comienzan otros inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, quieres certificarte, ¿no? O sea, ya tienes tu título, pero quieres certificarte, ¿no? Y entonces hay un examen, ¿no? Hay un examen. Incluso te dan hay un balotario, ¿no? De 1000, 2000 preguntas, ¿no? Y esas 1000 preguntas, por decir, corresponden pues a los distintos temas de la carrera, ¿no? Como contabilidad misma, tributación, finanzas, costos, auditoría, peritaje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que comenzar a leer libros, ¿no? Ahí hay que comenzar a leer los libros, ¿no? Y así igual para los auditores también.
O sea, el auditor, por lo general, es un contador, ¿no? Que para ser auditor tiene que dar un examen ahí en el Colegio de Contadores. Y para dar ese examen tiene que hacer todo esto, ¿no? Hacer lecturas primero, resúmenes luego, y luego someterse a la evaluación correspondiente, ¿no? Bueno, eso se expresa cotidianamente, así, es parte, miren, todo esto de hacer resúmenes va a ser el pan de cada día de nosotros, ¿no? De ustedes que están comenzando ahí, acostúmbrense y quieran al resumen, amen al resumen, porque es la única forma, digamos, cómo, digamos, te van a avanzar en su carrera, porque van a hacer resumen y resumen y más resumen en cada una de las asignaturas. Bien, adelante si hubiera algún comentario, por favor. Si hubiera algún comentario. Bueno, como no hay comentario, quiere decir que está clarito. Vamos a ver, seguimos, ¿ah? ¿Qué más dice el amigo Concepción? Concepción Quispe, ¿no? Estamos utilizando su material ahí para ayudarnos aquí. Sigue ahí con la definición, ¿no? Y ojo ahí, por ejemplo, si yo le dijera, mire, le voy a hacer una pregunta ahorita. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el concepto? Concepto, recuerden el tema de ayer. ¿Cuál sería el concepto de resumen? Concepto, ¿ah? ¿Cuál sería el concepto de resumen? Ayer dijimos que el resumen, perdón. Ayer dijimos que el concepto era algo, así una idea, ¿no? Una idea, una palabra, ¿no? Algo pronto, ¿no? ¿No? Podría ser, por ejemplo, como encontramos acá, ¿no? Incluso en el anterior, ¿no? En el anterior dice, por ejemplo, dice, resumen escrito es un texto, así. Puede ser texto pequeño, ¿no? Texto corto, y ya estamos dando un concepto, ¿no? Un concepto. O más abajito, mira, ahí tenemos ahí, técnica de estudio, así nada más, técnica de estudio. Y si quieres técnica de estudio fundamental, no estás comentando más detalles, nada, ¿no? No estás describiendo, ¿no? Simplemente estás dando un concepto que es una idea, una frase, una oración corta, precisa, pero que se entiende en todos los casos, ¿no? Veo que se han olvidado, ¿no? Me están escuchando, ¿no? Me confirma si me están escuchando, por favor. Hola. Sí, Sí, se profesor. le escucha, profesor. Hola, gracias. Muy amable por Se si escucha, acaso profesor. preguntando, ¿ah? Porque en estos sistemas pasa, digamos, que a veces yo he visto, digamos, a veces, mire lo que pasa en la práctica, en la vida cotidiana, ¿no? La vez pasada estaban tomando examen a los profesores, ¿no? Estaban comenzando a los profesores, ¿no? Y había un profesor que había puesto su primera diapositiva ahí, y según él estaba que pasaba y pasaba a todas las diapositivas, ¿no? Pero los jurados le dicen, profesor, usted no está moviendo su diapositiva, cambie, ¿no? O sea, para los jurados, ellos no estaban percibiendo el cambio de diapositiva, sin embargo, él sí estaba cambiando, ¿no? Los sistemas traen esas cosas, ¿no? Eso pasa, digamos, cuando compartes, en vez de compartir pantalla completa, como estoy diciendo en este caso, comparte solamente, digamos, un archivo, ¿no? Pero si comparte un archivo, solamente puede suceder eso, se planta, digamos, para el otro lado, aunque aquí en uno, digamos, está avanzando, ¿no? Y ese es uno, porque hay otro caso donde, por ejemplo, está el que está transmitiendo, el docente, por ejemplo, está que habla sobre los temas, ¿no? Él está avanzando y al otro lado, digamos, aparece, digamos, otro archivo, otra cosa, ¿no? Por eso siempre hay que estar preguntando ahí.
¿Y cómo vamos? ¿No? ¿Cómo vamos? Estamos avanzando, no, no. Bueno, vamos a ver, Concepción, ¿qué no dice? El amigo Concepción dice aquí, técnica que permite recuperar, ¿no? Ajá. Recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados, ¿no? Evaluado, digamos, cuando se trata, por ejemplo, de ustedes, de ustedes, a los alumnos, ¿no? A ustedes le dicen, estudia tal tema, ¿no? Estudia los temas que hemos visto en las últimas 5 semanas, ¿no? O para el examen final, estudia las 16 semanas, ¿no? Estudia las de 16 semanas, ¿no? Y entonces, ustedes, pues, si son, si son, y quiero entender que son, bastante estudiosos, agarran primera semana, tema tal, ¿no? Y comienzan a leer y a sacar su resumen, ¿no? Agarran otra hojita y ya estás en la semana 2. ¿Qué tema fue? Otro tema y saca su resumen. Eso sería lo correcto, digamos, para sintonizarse con cada tema, ¿no? Y eso es lo que da a entender acá. Técnica que permite recuperar, ¿no? Recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados, ¿no? Eso siempre y cuando sea evaluado. Pero a veces leemos por placer, ¿no? Porque nos gusta leer, ¿no? Y, y si nos gusta leer, le ponemos eso que decía el amigo Quispe ahí, bastante atención y vamos comprendiendo, ¿no? Sin interesar si nos van a evaluar, ¿no? Ese es otro tema que debemos entender, que deben entender ustedes, alumnos, ¿no? No solamente estudien para ser evaluados, ¿no? Estudien para saber, ¿no? Estudien, repasen, apliquen estos resúmenes para para aprender, ¿no? No estén pensando, si va a haber evaluación, entonces estudio. Si no va a haber, no estudio. ¿Qué tipo de estudiante serías? Con eso no estás ayudándote en nada, ¿no? Hay que tomarlo, digamos, esto como si siempre te van a evaluar. Por lo tanto, siempre tienes que estudiar, ¿no? Y esto vale, digamos, para todas las asignaturas, pues. Por eso, digamos, ustedes estudian y le dan, digamos, un turno, ¿no? Ustedes son turno mañana, ¿no? Otros son turno tarde, otros son turno noche, ¿no? No lo tienen, digamos, ahí todo el día, ¿no? Sino le dan un turno para que estudien ahí en la mañana en las aulas y por la tarde se supone que deberían estudiar, igualmente por la noche, para estar listos al siguiente día, ¿no? Con los temas que ya pasó, como con el tema que va a venir. Entonces, por ahí va en esto de los resúmenes y el aprendizaje, que finalmente es la idea principal acá, ¿no? El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, ¿no? Mire ahí, relaciona, ¿no? Relaciona, digamos, ahí el resumen con la síntesis. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis. O sea, está diciendo, digamos, que la síntesis es más completa y que el resumen es como una parte de la síntesis, ¿no? Que es esa parte, digamos, que te ayuda, digamos, a refrescar la mente sobre un determinado punto, ¿no? Dice, sino que es también fundamental para mejorar la expresión escrita, ¿no? Claro, cuando uno lee algo y comienza a escribir, o sea, a resumir, ¿no? A resumir y obviamente escribiendo, por ahí se va a valer de algunas frases, oraciones, em, párrafos del autor, ¿no? Y eso le ayuda, digamos, a mejorar su escritura, ¿no? A mejorar, y no solamente su escritura, sino su ortografía, su sintaxis, como también le llaman, ¿no? O sea, a ordenar las palabras, darle sentido, ¿no? Bien, bien, entonces, por aquí va, o por ahí va el asunto, ¿no? Característica, ¿no? Naturalmente que este es un tema, digamos, que podemos encontrarle más de estas características incluso, ¿no? Pero vamos, digamos, en el orden. La, mm, esta parte, esta pirámide, digamos, no por nada, digamos, lo más grande está ahí
en usar abreviaturas, códigos y signos, ¿no? O sea, eso es lo que uno debe aprender a utilizar, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Y no estar escribiendo necesariamente toda una frase, toda una oración, ¿no? Sino que tranquilamente puede abreviarlo utilizando un código o un determinado signo, ¿no? Bueno, ahora esto no es mayor problema, ¿no? Porque ahora con esto de las redes hay mucho uso de esto, de las abreviaturas, ¿no? Ya la gente nos hemos acostumbrado a utilizar varias abreviaturas, algunos códigos, algunos signos, ¿no? O sea, eso, al final, eso que podría ser en algunos casos, si alguien lo ve mal, no resulta tan malo, ¿no? Porque lo puedes utilizar para tus resúmenes, ¿no? Dice que el resumen debe ser personal, ¿no? Eso quiere decir que uno tiene que leer directamente, no copiar el resumen de otro, ¿no? Porque si copias el resumen de otro, ese otro u otra persona es la que ha leído, es la que tiene la información, digamos, en forma completa, ¿no? Y el hecho de tener esa información completa hace que tenga, digamos, capacidad para haber hecho el resumen, ¿no? Pero en la práctica académica en general, uno echa mano, digamos, a todo lo que es posible hacer, ¿no? Creo que comenté en un momento en el aula, miren, hay muchos libros de cientos, ¿qué cientos? Miles de páginas, ¿no? Donde hay otras personas que hacen resúmenes de libros. Por decir, un libro de 3000 páginas, ¿no? Te lo resumen, digamos, en por ahí 100, 200 páginas, ¿no? Y comienza a vender el resumen, ¿no? Y la gente ya no lee el libro de 5000 páginas, sino lee el resumen de 100 páginas. Y obviamente 100 páginas es bastante todavía, ¿no? Sobre esas 100 páginas tiene que hacer tu propio resumen que podría hacerse en un par de páginas, ¿no? Todas esas cosas se presentan en el campo, digamos, que uno va leyendo y aprendiendo, ¿no? La concisión, ¿no? Conciso, ¿no? Ser conciso, porque eso es lo que manda el resumen, ¿no? Aquí hay que abreviar, ¿no? Y eso conlleva ser conciso, ¿no? Convertir, digamos, una hoja a unos 4 o 5 renglones, ¿no? Convertir, digamos, un artículo de 20 páginas, por decir, a media cara, ¿no? A media cara de papel o a una cara por exceso, ¿no? Claridad. Ese, digamos, aquí es un resumen, sin embargo, debe ser claro para uno y para cualquier otro que pueda, digamos, utilizar tu resumen, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los artículos científicos, que ahorita vamos a compartir ahí algunos, ¿no? Donde, donde uno como investigador hace un resumen, pero ese resumen lo debo entender yo como investigador y tiene que entenderlo los que van a evaluar mi artículo, los que van a leer mi artículo, ¿no? Y toda la comunidad investigativa, digamos, de cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso mucho se exige la claridad, ¿no? Claridad, digamos, siempre en todo, ¿no? En todo, no solamente el resumen, sino en lo que uno dice, en lo que uno escribe, para que uno sepa de qué se trata, ¿no? Orden en las ideas, ¿no? Orden en las ideas, ¿no? Bueno, por ejemplo, si hablamos de contabilidad como siempre lo hacemos, habrá un orden, pues, por ejemplo, primero decir una definición de contabilidad, luego hablar, digamos, de las normas contables, ¿no? O antes incluso los principios contables, después de las normas contables, después hablar del plan de cuenta, por decir, y luego hablar del proceso, de los procedimientos, ¿no? Y luego ver los casos prácticos. Ahí hay un orden, ahí hay un orden de ideas, ¿no? Estamos yendo, digamos, de lo más de lo doctrinario a lo práctico, ¿no? De lo doctrinario a lo práctico.
Entonces siempre estamos haciendo así esos temas, ¿no? Y hay que cuidar ahí el orden de ideas. El orden de ideas te dan, te dan la ayuda, como dice aquí, la claridad y te permite, digamos, expresar tu resumen de mejor manera, ¿no? Por eso que se acostumbra, digamos, a hacer subrayados, como también luego vamos a ver una revisión a la forma como se aplica esto, ¿no? Y entonces, ¿para qué se hace eso? Para darle orden a las ideas, ¿no? Todo lo que está en un escrito no necesariamente es relevante, ¿no? Hay algunas cosas que son relevantes y otras cosas que son complementarias, ¿no? Que están, que están llenando un vacío simplemente, ¿no? Pero hay una idea central, ¿no? Por ejemplo, de la contabilidad se puede decir que muchas cosas, ¿no? Y se puede llenar, digamos, ahí de definiciones que puede ser una definición de dos, tres hojas, miren, una definición de dos, tres hojas, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea principal, no? Que es una ciencia, por ejemplo, ¿no? Y el resto ya se origina, digamos, sobre esa idea principal, ¿no? Entonces, así están las cosas aquí con este tema. Características, ¿qué características tenemos? Los resúmenes son recomendables, dice, para consignar, entre otras cuestiones, entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, dice, la clase expuesta por el profesor, ¿no? El profesor puede haberse tomado 5 horas, por decir en exceso, ¿no? Hay universidades que programan así, seguido, 5 horas, ¿no? En Villarreal no se está aplicando así, al menos en nuestra facultad, ¿no? En nuestra facultad, la clase solamente duran a lo mucho 3 horas, ¿no? A lo mucho 3 horas. En nuestro caso son, por ejemplo, 2 horas, dos y dos. Dos un día, dos el otro día. Bueno, así lo estiman conveniente, ¿no? Dice que también debemos tener en cuenta aquí no solamente el tema en sí, ¿no? Sino lecturas adicionales, ¿no? Miren, nosotros los profesores podemos ser malos, ¿no? Podemos ser malos, pero ustedes, digamos, no se pueden permitir ser malos también, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer para eso? Ir a esto que dice lecturas adicionales, ¿no? Tómate un tiempo y comienza a leer, ¿no? Hoy por hoy ya la figura que está en la parte inferior, por ejemplo, el libro físico, ¿no? Que era antes prácticamente obligatorio tener un libro y había la dificultad del dinero siempre para comprar, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora tenemos una serie, cientos de libros ahí en las redes, ¿no? En los buscadores. La misma universidad tiene su biblioteca electrónica, ¿no? Gran parte ahí, la biblioteca electrónica tiene ahí varias, ¿cómo le llaman ahí? Compiladores, algo así, ¿no? Donde uno puede encontrar, digamos, muchos libros, ¿no? Y no necesita, digamos, estar comprando libros, ¿no? Aparte, pues, dice que puedes ir a conferencias, ¿no? Comprarte un libro o leer un libro electrónico, ¿no? Y todo eso, digamos, ¿para qué? Para poder sintetizar, ¿no? Porque el resumen tiene esa característica de que sintetiza, ¿no? Algo amplio lo convierte en algo pequeño, ¿no? Pero ese algo pequeño es entendible, claro, preciso, trata del tema, ¿no? No se tergiversa el tema, ¿no? Pero y aquí menciona aquí el amigo Concepción, ¿cuál es el procedimiento, no? El procedimiento, o sea, la hoja de ruta para llevar a cabo el resumen, ¿no? Y podemos ver aquí en la parte inferior, en la, ahí hay una persona, digamos, que está leyendo, se está leyendo y está anotando ya está haciendo su resumen. Bueno, acá dice, el realizar un resumen tiene su técnica y los pasos o procedimientos correspondientes, ¿no?
y de los cuales ya hemos ido mencionando algunos, ¿no? Ya hemos dicho que tienes que leer, ¿no? Lectura exploratoria del capítulo o sea, primero darle un vistazo general, por eso dice lectura, digamos, exploratoria, ¿no? ¿Para qué es esta lectura exploratoria? Para ubicarte en el terreno, ¿no? Para ubicarte en el terreno, para ver si el tema que vas a leer es el tema que realmente te han pedido que resumas o lo necesitas, digamos, para estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, digamos, hay que hacer un vistazo, ¿no? Es como a veces yo realizo unos trabajos y le digo al que me contrata, le digo, eh, antes de enviar esta información a donde lo tiene que presentar, primero léelo. Incluso a propósito no le pongo número de página, ¿no? O sea, yo le puedo poner el número de página en el índice, ¿no? El índice está ahí, pero está, digamos, sin número de página. Y a propósito no le pongo página. ¿Para qué? Para que comience, digamos, al menos al, al buscar los temas y al ponerle número a la página, al menos va conociendo su trabajo, ¿no? Y no solamente lo recibió y lo envió y al final no sabe de qué se trata, ¿no? Más o menos así es esta lectura exploratoria, ¿no? Es para conocer el capítulo, el libro que se estudiará, ¿no? Bien, luego dice lectura pormenorizada hasta su total. De eso es lo que estuvimos hablando hace rato, ¿no? Después, digamos, de la lectura exploratoria, tienes que leer, ¿no? Tiene que leer totalmente, ¿ah? Tiene que leer totalmente, ¿no? Hay un ratito ahí. Escucho por acá una bulla. Bueno, mire, entonces, lectura pormenorizada hasta su total comprensión. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente tiene que leer una vez, y esto cada uno ya sabe su capacidad, ¿no? Su capacidad, digamos, para comprender, ¿no? Algunos, como dicen, inmediatamente comprenderán, ¿no? Porque su índice de inteligencia es bastante alto, ¿no? Pero otros que somos más duros, digo, más duros, tenemos que leer una vez, otra vez, de repente una tercera y todas las veces que sea necesario, ¿no? Para, digamos, llegar a comprender de qué se trata, ¿no? Porque no hay peor caso, digamos, que uno lea y no comprenda, porque estaría perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Entonces aquí se trata de la lectura pormenorizada, así, hoja a hoja, párrafo a párrafo, línea a línea, pero comprendiendo todo, ¿no? Y luego viene el famoso subrayado, ¿no? El famoso subrayado de las ideas más importantes, ¿no? No pintar todo, ¿no? Como a veces ocurre en algunos estudiantes, ¿no? Incluso hasta docentes, ¿no? Comienzan a subrayar que en casi toda la hoja aparece pintada, ¿no? Y entonces no se sabe cuál es lo más importante, ¿no? Por eso dice bien clarito acá, subrayado de las ideas más, más importantes, ¿no? Luego dice comprensión de que lo subrayado tiene utilidad. O sea, después de subrayar, darle una repasadita a todo lo que a todo lo que es subrayado, si realmente es lo útil, ¿no? Si no, elimina el subrayado, ¿no? Bueno, todo tiene que tener su sentido aquí en este caso, ¿no? A partir de lo subrayado, escribe, mire, escuche, ahí aquí viene lo más importante, ¿no? A partir de lo subrayado, escribe las ideas significativas con tus propias palabras, para que el tema no pierda su significado. O sea, comienzas ahí a trabajar ya. Ya leíste
exploratoriamente, ya leíste su lectura pormenorizada, ya subrayaste, ya resaltaste, luego, digamos, compruebas ese subrayado y a partir de ahí comienzas a poner la idea principal, ¿no? Incluso a veces ya tiene las ideas principales, pero lo has encontrado ahí en el texto y ahí digamos, donde, donde comienza a tomar vida, digamos, el resumen que vas a llevar a cabo, ¿no? Para hacer un buen resumen se tiene que dominar las técnicas del subrayado. O sea, no es subrayar no es cualquier asunto, ¿no? Es una técnica, ¿no? Es una técnica y que debemos utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Aquí en esta parte, por ejemplo, ya viene el detalle de la ampliación, digamos, de cómo hacer el resumen aquí mediante la aplicación de algunas técnicas que resultan necesarias, ¿no? Como por ejemplo acá dice, realizar un resumen implica transformar un texto, ¿no?, amplio, que llamaremos base, en otro que se reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero, en forma global y breve, dejando de lado las ideas accesorias, ¿no? En los libros hay muchas ideas accesorias, ¿no? Y son menos las ideas principales, ¿no? Aquí, entonces, lo que debemos hacer es buscar esas ideas principales, dónde están, ¿no? Y hacerle el subrayado correspondiente ahí, o resaltarlo ahí y tenerlo en cuenta, ¿no? Para eliminar oraciones o párrafos del texto base, hay que analizar qué es lo que puede ser suprimido, ¿no? Y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales, ¿no? Y cuáles son las ideas secundarias subordinadas a las anteriores, ¿no? O sea, esto de las ideas principales te da pie para llevar a cabo todo lo que queremos hacer, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, un comentario, por favor? ¿Alguna experiencia en alguna asignatura por ahí? Profe, Sí, adelante, adelante. depende en sí cómo hacer un resumen dependiendo del texto que es, por ejemplo, que sea narrativo, positivo. Hay tipos de resumen que se pueden variar respecto a esto. Claro, claro, depende, ¿no? Depende hay, hay, hay lectura, por ejemplo, un tema de matemáticas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Tiene, tiene el resumen va a tener su propia naturaleza, ¿no? En lo que es el lenguaje, literatura, igualmente, tiene otra manera, ¿no? Aquí mismo en contabilidad, ¿no? Donde contabilidad es una mixtura, ¿no? De parte literal y parte numérica, ¿no? Entonces tiene su propia forma de resumir, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad no podemos ceñirnos solamente a la parte literal, ¿no? Sino que de alguna manera debemos ponerle, digamos, algún caso práctico, ¿no? Y entonces el resumen adquiere, digamos, otro sentido, ¿no? Depende, pues, como tú dices, depende de cómo, de qué se trate el tema, de qué se trate, digamos, la ciencia, el arte o la técnica que queremos aplicar, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos casos para ir complementando esto, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí esta parte, un ratito ahí, por favor. Hace rato había separado ya mis videos, pero a ver por acá, vamos a ver. Ujú. Ahí estoy dejando de compartir un ratito, ¿eh? No se asuste, no se asuste.
A ver, continuamos. Mire, em, voy a compartir algunos artículos, ¿no? Algunos artículos, cómo presentan su resumen, ¿no? Cómo presentan los resúmenes. En algún momento creo que hemos hablado de cielo, ¿no? Cielo. Cielo que se escribe con S y luego cielo, ¿no? Que hace referencia, digamos, a ciencia. Es un medio informativo que recopila, ¿no? Recopila la información de otras revistas, ¿no? Que se utilizan, digamos, por ejemplo, voy a entrar aquí un, a un artículo, ¿no? Aquí dice, mire, Cielo Colombia, ¿no? Cielo Colombia. Cuando dice Cielo Colombia es un artículo que, que lo han publicado ahí, que puede ser de cualquier parte del mundo, puede ser de algún peruano que está publicado en Colombia, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos otro Cielo Colombia, por acá otro Cielo ORG, ¿no? Por acá tenemos también otro CITE Cuba, CEUS Cuba, por aquí tenemos aquí más abajo, digamos, Cielo México, por ejemplo. Hay Cielo Perú, por ejemplo, aquí. Cielo Perú, Cielo Brasil, ¿no? O sea que hay muchas revistas que publican artículos y lo envían a Cielo. Y este Cielo lo publica ya a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a entrar al primero. Lo primero, como dicen, ¿no? Aquí. Ustedes cuando escriban más adelante sus artículos van a salir publicados en cualquier revista indexada y luego en Cielo. Y después, digamos, en otros medios informativos más, incluso más importante que el propio Cielo, ¿no? Porque estoy está dando vuelta, va entrando ahí, ya mismo. Uy, no quiere, no quiere en este caso. Regresamos ahí a ver si este de acá. La idea es ver cómo resumen un artículo, ¿no? Tampoco, ¿qué pasa? Problema del servidor, creo ya. Por acá vimos uno de Perú, ¿no? A ver, por acá. Perú. Ahí está apareciendo, mire. Por ejemplo, miren aquí, eh, este es un artículo. Este artículo está acá, está en inglés, ¿no? Está en inglés ahí el artículo, pero aquí está, digamos, hay un resumen, ¿no? Esto que estoy seleccionando, por ejemplo, aquí, esto que estoy seleccionando es el resumen, ¿no? Este artículo puede ser, no son muchas páginas tampoco los artículos científicos, ¿no? Los artículos científicos por ahí son menos de 20 páginas, ¿no? Entonces ahí, esas 20 páginas que es el artículo lo han resumido aquí en esta parte que estoy seleccionando, ¿no? Y podemos ver que aparte, digamos, de hacer el resumen, está ahí lo que se llama técnicamente la palabra clave, ¿no? Esas palabras clave son como decíamos hace ratito, las ideas principales, ¿no? Como por ejemplo aquí habla de las normas internacionales de información financiera, aquí habla de otras normas, las normas turcas, dice, ¿no? Después habla de otros temas ahí, en fin, puede haber diferentes expresiones ahí que constituyen, digamos, las ideas clave, o como acá le llaman palabras clave, ¿no? Esas palabras clave permiten, digamos, permiten buscar los artículos, ¿no? Eh, este, esta forma de presentación, aquí voy a ampliar un poquito más ahí, más zoom. Esta forma de presentar este artículo acá, en el lado derecho, mire, tiene, digamos, por ejemplo, nos dice acá que hay un PDF que está en inglés,
Si aquí el mismo artículo lo podemos ver en XML, ¿no? Que es otra forma de presentarlo, ¿no? Pero también nos dice acá, por ejemplo, cómo citar, ¿no? Cómo citar. Tenga en cuenta esto también cuando uno siempre toma información, debe aprender cómo citar un artículo, ¿no? Voy a abrir ahí ese cómo citar un artículo, se va a abrir ahí otro enlace, mira, y se está abriendo al lado izquierdo, ajá. Y aquí, miren, hay varias formas de citar ahí, de citar el artículo. Por ejemplo, aquí tenemos en formato, digamos, en formato de documento electrónico, así se cita este artículo. En otra forma, aquí en formato documento electrónico ABNT, ahí está, ¿no? Lo que más utilizamos en ciencia de la empresa, como es contabilidad, es esta forma aquí, ¿no? Acá, miren, esto. Formato documento electrónico APA. APA. APA que es un estilo de citaciones de los artículos científicos, ¿no? APA es por las siglas en inglés, ¿no? APA proviene de Asociación de Psicología Americana, ¿no? La Asociación de Psicología Americana ha creado, digamos, su estilo de citar a los autores, ¿no? Y está ahí entre varios, ¿no? O sea, para que yo pueda utilizar este artículo, tengo que tomar acá estos datos que estoy seleccionando y llevarlo, digamos, a mi artículo, ¿no? A mi artículo, y luego, digamos, entrar al artículo, ya sea el PDF aquí o al otro medio, y ponerme a leer, ¿no? Y ponerme a leer. Pero miren, algo más de lo que hemos estado estudiando con ustedes. Por acá, miren, ¿cómo comienza este artículo? Dice, vamos ahí hasta dónde va este párrafo, hasta ahí, el primer párrafo, ahí está. Dice, hoy en día uno de los objetivos finales de las instituciones que trabajan por la transparencia y la estandarización de los estados financieros y por la publicación de la norma relacionada de la profesión de la contabilidad y la auditoría ha sido poner en práctica un conjunto de normas internacionales uniformizadas, ¿no? Que se aplicarán en el mundo financiero. Mire, ¿qué, qué método estamos aplicando ahí, no? Ahí estamos aplicando un método, que es el método llamado deductivo, ¿no? Que estamos hablando de la parte general, ¿no? Ahí ese párrafo que está seleccionado es la parte general. Estoy haciendo mi resumen de lo general a lo particular. Porque luego ya más abajo comienza aquí a hablar ya algún otro aspecto, un aspecto ya más cercano a la historia, digamos, del artículo propio, ¿no? Y esto último ya es más centrado, digamos, más directamente centrado al tema en sí, ¿no? O sea, parte de lo general, luego va entrando, digamos, hasta lo específico, lo que se llama técnicamente lo particular, ¿no? Esa es la forma como se presentan los artículos. Y así podemos ver, digamos, vamos a ver, digamos, cuántas hojas tiene este artículo aquí en inglés. ¿Se puede ver, digamos, el PDF? ¿Me confirma? Por favor. Hola. Por favor, profesor, sería un ¿Me sí. confirma? Sí, Gracias. Por ejemplo, mire, dice que no es tan amplio, 8 páginas. Miren, un artículo científico de 8 páginas. ¿Ahí está? Un artículo científico de 8 páginas. Esto, miren, creo que en la clase hablamos del abstract, ¿no? Que es el resumen. El resumen en inglés es el abstract. Esto que está acá es lo mismo que lo que acabo de ver ahí en la página, ¿no? Y esto corresponde a ESANNO, es un artículo de Perú, de la Universidad de ESANNO. Y entonces comienza a desarrollar, ahí también toda la letra. Aquí en algunos casos van a haber tablas, figuras, ¿no? Pero por lo general hay texto, ¿no? Y hay que leer y leer. Por ejemplo, ahí están las figuritas para simplemente ampliar, ¿no? Un cuadro ahí explicativo y todo eso, ¿no? Que no podría faltar en contabilidad, digamos, ¿no? Este es un tema contable, ¿no?
Y ahí está, miren. Ya están los resultados del trabajo. Y así, ya esto, lo último es la bibliografía, la referencia, los autores, ¿no? Así como esa referencia, así como eso que seleccioné, que de APA, que elige, así como eso, aquí están de todos los autores que este autor ha utilizado, ¿no? Debe estar así religiosamente. Voy a compartir otro material que ayer un colega me compartió, me dijo, Hernández, este, lee mi artículo ahí, si algo tiene por ahí que opinar, hazlo. O también, si haces alguna investigación, este, haz referencia a mi trabajo, ¿no? Es el colega Patricio, ¿no? Buen colega, buen docente ahí de Villarreal, ¿no? Estuvimos conversando algunos detalles, por ahí me envió su artículo, ¿no? Aquí está el artículo, mire, aquí está el artículo. Yo, por ejemplo, a él también, porque con él formamos un equipo de investigación y esta semana hay que presentar nuestro informe semestral de investigación. Ya le envié el informe semestral, pero eso no lo vamos a ver, sino más bien este de acá, el artículo de él, ¿no? Está aquí en PDF, ¿no? Este artículo ha sido publicado no acá en el Perú, ¿no? Sino es publicado en Venezuela, ¿no? En una revista de Venezuela. Cuando uno así comienza a escribir artículos, puede escribir en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Envía su artículo a cualquier revista, la revista lo califica y si cumple los requisitos, lo acepta, lo siguen revisando hasta que llega un momento en que lo publican, ¿no? Lo publican, ¿no? Y este es un artículo interesante que tiene que ver con la cultura tributaria, ¿no? La cultura tributaria y la, y la evasión de tributo, ¿no? A ver, ¿dónde puedo ampliar esto? Por acá no veo. Bueno, esta es la revista venezolana de gerencia, ¿no? Una revista ya que tiene bastante tiempo en el mercado, de lo más importante a nivel al menos latino, ¿no? Por ejemplo, ya tiene 28 años haciendo publicaciones, ¿no? Año 28, o sea, ya 28 años haciendo publicaciones. Este es un número especial número 9 de este año 2023, que corresponde al semestre de enero-junio. O sea que este es un artículo calientito, ¿no? Este es un artículo calientito que ha sido publicado, por eso que el colega me participó, ¿no? Entonces, yendo al artículo, encontramos aquí lo siguiente, ¿no? Encontramos lo siguiente, mire, a ver, ¿dónde puedo ampliar esto? Allá por acá, ya, un ratito, por acá a la izquierda, ya, acá hay un signo más que apenas se ve, ya, ahí está. Por ejemplo, mira, ahí están primero veamos los autores, hay que resaltar Patricio Aparicio Santiago Saturnino, es el profesor que me ha compartido. El profesor Velasco Taipe también es profesor de acá de Villarreal, ¿no? En nuestra universidad, Velasco. De los otros colegas, no lo conozco, pero me parece que son también docentes, porque últimamente han entrado bastante nuevos, ¿no? Pegaso al menos lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado por ahí. Me parece que también son, pero los dos primeros sí son ya conocidos, antiguos, ¿no? Miren, ahí está el resumen, ¿no? Miren, ¿cuántas páginas tiene? Aquí en el PPT no está indicado el número de páginas, pero el resumen, ¿no? Ahí pequeño nomás, pequeño, y media carita, ¿no? Ese es su resumen. Ese es su resumen de su artículo. Y bueno, el tema, cultura tributaria y evasión en micro y pequeñas empresas comerciales. Y es un tema, digamos, un peruano, de docente de Villarreal, ¿no? Está muy bien, ¿no?
Entonces el desarrollo viene por acá, ¿no? Ahí está el desarrollo. Esa es la introducción, es una parte. Ya en la segunda parte habla de la cultura tributaria. Vamos a ver ahí conociendo este material. Tres, ya tiene el enfoque metodológico, ¿no? La metodología utilizada para finalmente hacer y que sea aceptado por esta revista. El número 4, influencia en León, ¿no? Y entra, digamos, ahí a la parte práctica, ¿no? La parte práctica, ahí comienzan los cuadritos a aparecer, ¿no? Toda todas las regresiones, correlaciones que necesariamente se hace, digamos, en estos casos para darle el valor científico, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver que tiene ahí más de 10 páginas, ¿no? Pero nuestro asunto es ver el resumen, ¿no? El resumen, ¿no? El resumen que es en castellano y esto que está en la parte inferior que es el abstract que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver ahí, miren, cómo en 2, 4, 6, 8, 10 líneas. En 10 líneas estoy expresando el resumen, ¿no? Y el resumen tiene que ser, como hemos dicho, claro, preciso, que uno se dé cuenta. Por ejemplo, dice, el presente artículo tiene por objetivo explicar la influencia de la naturaleza tributaria en la evasión fiscal de las pequeñas empresas comerciales del distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, ¿no? Para lograr este objetivo se realizó una investigación de alcance explicativo, correlacional, ¿no? Con una población de 60 microempresas. Luego, dice, luego de la aplicación de la regresión logística ordinal, se obtuvo el resultado X, X por ahí, y ya está resumido, ¿no? De la forma, digamos, cómo podemos ver que un escrito de muchas páginas se convierte, digamos, en un resumen de unas cuantas líneas, ¿no? Una cuantas líneas, ¿no? Uno, ¿cómo puede aprender a hacer todo eso, no? Bueno, lógicamente en una clase que estamos dando así, no se puede aprender mucho, pero ya te da la idea, ¿no? De que hay modelos, hay estilos, forma de hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es de ponernos a leer. Tendríamos que leer todo el artículo y luego leer el resumen, ¿no? Y darnos cuenta si este resumen realmente, como su nombre indica, converge o resume o abrevia, digamos, todo el artículo. No solamente para este caso, sino cualquier otro caso. Y así entonces se sigue avanzando con estos temas, ¿no? Ahora, cambiamos de asunto y nos vamos por acá. Vamos a ver por acá. Estoy cerrando el artículo ahí. Si los profesores hoy, con las limitaciones que tenemos, estamos haciendo publicaciones, imagínense ustedes lo pueden hacer también, pues todavía hoy no. Tienen que ir madurando, ¿no? Tienen que ir madurando poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero ya métase a la idea, digamos, que tiene que publicar, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer en este momento es meterse a la idea, digamos, que tiene que publicar más temprano que tarde, ¿no? Comenzando con la tesis que tienen que hacer para bachilleres, con la tesis que tienen que hacer para su título profesional, ¿no? Y después ya le va a gustar, digamos, ahí los artículos y comienzan a hacerlo, comienzan a hacer sus artículos y van avanzando, ¿no? Van avanzando en todo eso, ¿no? Un ratito ahí se está cargando.
A ver, vamos a ver. Bueno, el tiempo va pasando bastante rápido. ¿Dónde está esto? Ya. Nos vamos a compartir algunos videos, a ver qué nos dicen ahí la gente que hace sus videos sobre estos temas, ¿no? Resumen, ¿no? Resumen. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo hacer un resumen? Bien, esta señorita, ya lo estuve viendo este material aquí. Me confirma si están viendo el video y están escuchando. Hola. Me confirma si están viendo el video y Sí se puede escuchando, ver. por favor. Sí se ve el Por- video, profe. Sí se ve el video. Gracias, Sí se puede ver, Pero no se profesor. escucha, gracias, muy amable, pero no se escucha gracias. aún. Siempre preguntando, ¿no? Profe, no se escuchan. Recuerdan que eso estuvimos haciendo hincapié, ¿no? Hay que leer, ¿no? Hay que leer el tema, los temas, el libro, la lectura, la revista, el artículo, cualquiera que fuere, digamos, el documento, ¿no? Profesor, Pasa por leer. Sí, diga. Profesor, no se disculpe, escuchan. sí, el audio del video no se escucha. Ah, ya, sí, Tiene que compartirlo con audio, sí, profesor. sí. Entonces voy a dejar de compartir, muy bien. Gracias por ese dato. Gracias por ese dato. Voy a dejar de compartir un ratito ahí para pasar. Me faltó ese punto. Buen punto. Ya. Incluye sonido, ¿no? Sonido, ya. Vamos a ver, entonces comenzamos de cero. Hoy vengo con un nuevo consejo para estudiar. Ahí están escuchando el audio. Sí se escuchan. Sí, Ya, escucha, Sí se muy escucha, amable, profesor. gracias. Hola chicos, hoy vengo con un nuevo consejo para estudiar. En este caso vamos a hablar de los resúmenes. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar la información para que podamos estudiar fácilmente. ¿Cómo hacemos un resumen? Imaginaos que tenéis una unidad muy larga. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, en primer lugar, leer. Si no hemos leído ese tema y no conocemos la información, no podemos resumirla. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Subrayar. Yo siempre recomiendo que se haya leído varias veces antes el texto para luego poder subrayar bien. Recomiendo que subrayéis el lápiz, pero sí que es cierto que si a lo mejor os gustan más los subrayadores porque llaman más la atención, adelante. No tenéis que elegir un color predeterminado. Si os gusta verde, amarillo, si queréis mezclarlos, tal color para los títulos, el otro color para el contenido, como prefiráis. Realmente ese subrayo nos va a servir de redactar. ¿Y qué es lo que tenemos que redactar? Pues tesis. En este caso, para el resumen, tenemos que destacar tres principalmente. Las ideas principales, que normalmente en este tipo de apuntes suelen ser conceptos claves, luego las ideas secundarias o explicaciones con más contenido y por último, ejemplos. Todo ello
nos dará ese resumen que podemos utilizar para estudiar. Mucho más sencillo que a lo mejor una unidad didáctica grande. Espero que lo hayáis entendido bien y os veo en el siguiente consejo. ¡Hasta luego! Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues el gusto vamos a repetirlo, para que no se olviden, ¿eh? Hola chicos, hoy vengo con un nuevo consejo para estudiar. En este caso vamos a hablar de los resúmenes. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar la información para que podamos estudiar fácilmente. ¿Cómo hacemos un resumen? Imaginaos que tenéis una unidad muy larga. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, en primer lugar, leer. Si no hemos leído ese tema y no conocemos la información, no podemos resumirla. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Subrayar. Yo siempre recomiendo que se haya leído varias veces antes el texto para luego poder subrayar bien. Recomiendo que subrayéis el lápiz, pero sí que es cierto que si a lo mejor os gustan más los subrayadores porque llaman más la atención, adelante. No tenéis que elegir un color predeterminado. Si os gusta verde, amarillo, si queréis mezclarlos, tal color para los títulos, el otro color para el contenido, como prefiráis. Realmente ese subrayado luego nos va a servir a la hora de redactar. ¿Y qué es lo que tenemos que redactar? Pues esa síntesis. En este caso, para el resumen, tenemos que destacar 3 puntos principalmente. Las ideas principales, que normalmente en este tipo de apuntes suelen ser conceptos claves, luego las ideas secundarias o explicaciones con más contenido y por último ejemplos. Todo ello junto en un mismo folio nos dará ese resumen que podemos utilizar para estudiar. Mucho más sencillo que a lo mejor una unidad didáctica grande. Espero que lo hayáis entendido bien y os veo en el siguiente consejo. ¡Hasta luego! Sí, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ujú. Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo estos resúmenes, digamos, en la práctica, ¿no? Porque a veces se puede comentar y todo eso, ¿no? Voy a compartir algunos trabajos por acá, algunos trabajos que he asesorado, por ejemplo, ¿no? Tesis, Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Vamos aquí al posgrado, ¿no? Doctorado, en doctorado, empresa, donde están la gente de contabilidad, ¿no? Acabo de firmarle su asesoría a un colega y esto está calientito, ¿ah? Acá está, no está por acá, creo que está acá más bien, a ver, acá en Valencia, acá, en esta parte estaba, acá, ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es su tesis, esta es una tesis de doctorado en contabilidad. Él me envía su tesis y yo tengo que calificar esa tesis, ¿no? Y la tesis ya tiene su resumen, ¿no? Toda tesis tiene su resumen, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el tema y especialmente ver cómo está el resumen, cuántas páginas es. Y así uno tiene que ir acostumbrándose a hacer un resumen de diferentes documentos, ¿no? Igualmente, en el trabajo contable, por ejemplo, nos pueden ordenar que hagamos un resumen de todas las ventas del año, toda la compra del año, todas las transacciones financieras, económicas, de todo un ejercicio, ¿no? Y tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos, aquí tenemos esta tesis. Vamos a ver si lo ampliamos un poco más. Ya está. Dice, está relacionado obviamente con contabilidad, ¿no? Dice la adopción de las normas internacionales de información financiera y los estados contables razonables en las unidades de formación técnico-profesionales de Lima Metropolitana, ¿no?
Ahí está el autor, el buen amigo Martín Alfredo Valencia Sosa, ¿no? Y asesor, este Pechito, ¿no? Los jurados no sabemos quiénes serán todavía, porque esta tesis primero tiene que pasar el antiplagio, después el expedito y finalmente ya nombrarán el jurado, ¿no? O sea, todavía está en proceso. Entonces comienza por acá con la dedicatoria que le hacen, el agradecimiento, que son formalidades, está su índice. Nosotros vamos a ver el resumen, ¿no? No vamos a ver el resumen. El índice de las tablas correspondientes, ¿no? Y aquí está el resumen, ¿no? Miren, ahí está el resumen, que es una hoja nada más, una hojita en este caso, ¿no? Y así escrita, como hemos visto en el artículo también, en el artículo que revisamos de Cielo, el otro del colega Patricio, y este, por ejemplo, está así a renglón seguido, ¿no? Aquí comienza diciendo, desde la tesis denominada, la adopción, es un aporte académico y profesional cuyo problema se ha identificado, Luego viene aquí el problema, la pregunta, ¿no? La pregunta principal del trabajo, ¿no? Y luego por acá estuvo orientada, este es el objetivo, ¿no? El objetivo, ¿no? Entonces por acá, este es el objetivo, este es el objetivo. Por acá, en algún momento hemos hablado de la hipótesis, ¿no? Aquí está la hipótesis, ¿no? Esta es la hipótesis del trabajo. Aquí está el resultado del trabajo. El resultado está hasta ahí. 93% dice que apoyan el trabajo. Y luego la conclusión del trabajo, ¿no? Y las palabras clave que estuvimos hablando. Esta palabra clave hace referencia a lo que decían yo primero comentando el artículo del amigo Quispe, luego la señorita que acabamos de presentar ahí en el video, recalca, digamos, en las ideas principales, que en este caso se llama así palabra clave, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos la palabra clave como las normas internacionales de información financiera, otra palabra clave, la formulación y presentación de estados contables razonables, y la última es entidades de formación técnico profesionales. Y ya está su artículo. ¿Cuántas páginas tiene este artículo? Lo podemos ver aquí en la parte inferior izquierda, ¿no? 117, ¿no? 117 páginas, ¿no? 117 páginas expresadas ahí en en esta hoja nada más, ¿no? Y así, esta tesis, cuando se apruebe, ya va a aparecer, digamos, publicada obviamente en el repositorio de la universidad. Voy a entrar al repositorio para ver ahí en directo, en vivo y en directo. Ojalá que podamos tener acceso a la página, al repositorio vía real, para poder ingresar, digamos, ahí a alguna tesis, ¿no? Alguna tesis. Vamos a ver aquí, entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí tesis. Cuando una tesis ya está en el repositorio, quiere decir que ya fue sustentada, ¿no? Hay alguna, por ejemplo, aquí de la facultad. Vamos entrando ahí a ver de la facultad primero, porque la que he presentado es de un doctorado, ¿no? Ya es otro level, como se dice, ¿no? Pero aquí podemos tener aquí la tesis de la facultad, ¿no? Tesis para contador, ¿no? Tesis para contador. Esperamos ahí un ratito que esté entrando. En la parte superior podemos ver que ya salió ese repositorio unfb.edu.pe, ¿no? Y usted después de aquí a 5 años ya, 5 años, debe tener acá su tesis también aquí en este repositorio, ¿no? Pues toda la tesis desde el año 2015, creo. El año 2015 están publicadas las tesis, ¿no? De antes no, porque todo los repositorios es nuevo, ¿no? Es nuevo. Antes no había repositorio.
Por ejemplo, mi tesis de maestría, yo soy de Villarreal, mi tesis de maestría en Villarreal no está publicada, pero está en la biblioteca de la escuela de posgrado. Mi tesis de doctorado en contabilidad, que es también Villarreal. Soy villarrealino hasta de cabo a rabo. Tampoco, eso fue en el 2003, 2004, tampoco está publicado. Mi tesis de doctorado en economía, que fue el 2006, tampoco no está publicado. Por ese tiempo no se publicaba, se presentaba en físico, ¿no? En físico, ¿no? No está. A partir de 2015, 16, ya podemos encontrar aquí la tesis, ¿no? A ver, aquí un problema que no avanza. A ver, vamos a pedirle que presente alguna tesis ahí para ir cerrando este evento. Bueno, aquí va a estar la tesis pues, de todo lo que por cada facultad, ¿no? En este caso de todos los contadores, los administradores, los economistas y todas las 17, 18 facultades, me parece que hay, todos ahí publican su tesis, ¿no? Además viene la tesis de posgrado, ¿no? Incluso de posgrado la de posgrado vienen publicándose hace de 2015 que le mencionaba. La de pregrado más bien son recientes, ¿no? Serán de 2 años, 3 años, ¿no? No mucho, ¿no? O sea que no quiere entrar allá. No quiere entrar. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a cambiar de forma de entrar. No sé por qué no quiere entrar. A ver por acá. Quisiéramos ver alguna tesis, al menos de pregrado, ¿no? Le llaman pregrado para título, ¿no? Para título le llaman pregrado. No quiere. Pero hay algunas ya tesis directas acá, a ver si podemos entrar a esta, a ver. Bueno, mientras se anima a cargar, digamos, siempre vamos a estar haciendo resumen de todo. Resumen de nuestros temas de estudio, ¿no? Resúmenes de, de, de los libros, de la lectura, de los artículos que nos recomienden leer, ¿no? Más adelante ustedes van a tener que estudiar, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera. Y cada norma tiene, digamos, 30, 40 hojas, ¿no? Y a veces los profesores le dicen, muchachos, para mañana queremos que ustedes tengan un resumen de una página de la NIC 1, de la NIC 2, porque queremos que entre ese tema, ¿no? Y entonces hay que ahí comenzar a leer, ¿no? Pero no avanza aquí, no quiere, no quiere. Más bien voy a por acá entrar, a ver, vamos a ver aquí. A ver si quiere por acá eso. Esta red Teams es un poco pesada, por eso demora. Miren, por ejemplo, aquí, miren, yo he digitado ahí normas internacionales de información financiera, ¿no? Y aquí tenemos las últimas normas, ¿no? Del año 2022, por ejemplo, ¿no?
Y encontramos aquí toda la información que a veces que le está comentando su profesor de contabilidad o a veces comento yo, están aquí en esta norma, ¿no? Aquí están, aquí en esta norma, ¿no? La norma de formación financiera. Miren cuántas normas hay, ¿no? Bastante normas, ¿no? Y todas esas normas usted tiene que leerlo. Por ejemplo, vamos a un tema obligatorio en estas normas, es este marco conceptual para la información financiera, el famoso marco conceptual, ¿no? Que es de lectura obligatoria desde ahorita. Cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos de la información financiera, va a estar acá. Miren, son 62 páginas. Y el profesor le puede decir, para mañana que quiero que me haga un resumen de una página. O sea, 62 páginas tiene que usted comenzar a leer acá y sacar un resumen. Miren, hay bastantes temas acá, por ejemplo. El objetivo de la información financiera. Por acá están dos, características cualitativas de la información financiera. 3, de los estados financieros, ¿no? 4, la entidad o la empresa que informa, ¿no? 4, capítulo 4, los elementos. Mira aquí los famosos elementos que hablamos, ¿no? Dice que comentamos el activo, pasivo, está acá, ¿no? Está ahí, mira, definición de activo, pasivo, ingreso, costo, reconocimiento, hemos hablado también ahí, el reconocimiento, la medición, ¿no? O sea, que todo eso que en algún momento, al menos particularmente yo he mencionado, por ahí lo podemos ver que está acá, en este documento que se llama el Marco Conceptual para la Información Financiera. Recuerden ese nombrecito, Marco Conceptual para la Información Financiera, ¿no? Está la información ahí básica, ¿no? Ya después de esto, uno, digamos, puede comenzar a estudiar otras normas, ¿no? Como por ejemplo, si quieres saber los inventarios, ¿qué hacer con los inventarios, ¿no? Si compras o vendes mercadería, ¿no? Tiene que, tiene que comerte, así entre comillas, a esta norma, ¿no? Que es la NIC 2. 6 páginas, corto, preciso, ahí, de todo lo que comprende, todo lo que es la mercadería, ¿no? Todo el tratamiento contable, ¿no? Aquí no va a encontrar dibujitos ni pajaritos, ¿no? Todo es de lectura, ¿no? Todo es lectura, ¿no? Y hay puntos como se ha dicho ahí, lecturas ideas centrales que nosotros podemos encontrar. Otro de lo más importante, por ejemplo, mucho se habla de los activos fijos, ¿no? Activos fijos, miren acá, la NIC 16, ¿no? NIC 16, propiedad, planta de equipo, ¿no? Quiero saber, digamos, sobre los activos fijos, su depreciación, ahí está. La NIC 16, ¿no? Propiedades, planta de equipo, ¿no? Todos los detalles acá. Como dicen algunos, lo malo que no hay pajaritos, dibujitos acá, sino que tengo que acostumbrarme a leer ahí, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, prácticamente las ideas importantes lo podemos ver en negrita, ¿no? Y en negrita y ya está. Por ejemplo, el método de depreciación, ¿no? ¿Qué método de depreciación se utilizan en las empresas? Ahí está. Y así todos los temas que competen, pues ahí a ese rubro, ¿no? Bien. Entonces, esto hay que tomarlo, digamos, hacer resúmenes no es un castigo, ¿ah? No es un castigo, sino más bien tenemos que tomarlo deportivamente en el sentido, digamos, de acostumbrarnos a hacer los resúmenes para, digamos, para poder entender los temas que nos tocan, ya sea esta norma, por ejemplo, o conocer cómo han hecho una tesis, ¿no? O conocer cómo han hecho un artículo científico otros investigadores, así, la misma promoción de ustedes, porque en esto, digamos, al final, algunos se adelantan un poco, otros se atrasan, otros ya se casaron, ya no tienen tiempo ni recursos para la tesis y se demoran un poco más. Hay situaciones, ¿no?, que se presentan así, de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, así se va presentando este asunto.
asunto, ¿no? ¿Alguna pregunta, un comentario, por favor? Adelante. ¿Alguna pregunta, un comentario de parte de ustedes? Repito, ¿alguna pregunta, un comentario? Estoy tomando ahí una foto para sustentar que hemos trabajado. Ajá. Pueden prender su cámara si alguien no le molesta, pueden prender su cámara. Sí, profesor. A ver, por favor, adelante. Ya, ahí está. Muy buena, ahí está, con toda la simpatía que están irradiando ustedes, ¿cómo no? Pues van a compartir, ¿no? Muy bien, ahí, ajá, ahí estamos, ahí. Ustedes también tomen ahí fotos, ahí tomen ahí porque ahora como estamos en lo virtual, perdón, en lo presencial, esto no va a ser lo más común, ¿no? Esto no es lo más común. Entonces, hay que aprovechar ahí estas tomas, ¿no? Hay que aprovechar estas tomas que se da, digamos, una vez al año, ¿no? Una vez al año que no se daño. Ya está. Yo solamente he tomado ahí algunas, ¿no? Qué gusto, qué gusto. Entonces, nos quedamos ahí. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, no hay comentarios, ¿no? Todo claro, profesor. Muy bien, nos quedamos ahí Todo y claro. mañana nos vemos ahí con los temas de la semana correspondiente. Hasta luego. Muy amable, ¿eh? Gracias. Hasta luego, luego. profesor, cuídese. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Hasta luego, muy amable. Gracias. Mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, muy amable. Gracias. Detenemos la grabación. Pum, pam. Ya está ahí. Cerramos por acá el asunto. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, muy amable. Gracias.